Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos. Hoy es día 12 de julio del 2024, viernes en España, y son ahora las 7 menos cuarto de la tarde, tarde-noche, aquí en España. Como les dije el otro día, hoy nos toca continuar con nuestro libro Secretos del Tiempo, del doctor Stephen Jones. Pero quiero anunciarles, como algunos no llegan hasta el final, pues anunciar el siguiente vídeo para que sepan, por si les puede interesar. Continuaremos el siguiente vídeo que hagamos, que será Dios mediante el lunes, pues será en el capítulo 3 y 4 del libro Sionismo Cristiano, hasta qué punto se puede engañar. Y el capítulo 3, 2 naciones y 2 ciudades, vamos a ver. Y vamos a ver también en el cuarto, se titula Justicia para Esaú. Esaú le fue robada la primogenitura de malas maneras, le fue quitada con engaño, entonces el Señor le tenía que dar justicia. Y eso es lo que vemos, ha sido la oportunidad que le ha dado el Señor ahora a Edom, que está en el sionismo, de manifestarse justo o injusto. Y bueno, los resultados ustedes ya los tienen a la vista, ¿no? Eso es lo que veremos entonces para el lunes, Dios mediante. Hoy, como decimos, vamos a continuar con, perdón, que está todo esto por aquí sin apagarse. Ahora sí. Vamos a ver si lo cerramos para que no nos consuma recursos. Bien, vamos a continuar el capítulo 15, titulado La angustia de Jacob cumplida en las naciones modernas. Y como es un tocho de capítulo de casi 20 y tantas páginas, pues lo vamos a hacer en 3 partes. Pensaba hacerla en 2, pero lo vamos a hacer en 3 partes. Vamos a ir hoy hasta la... Vamos a ver, un segundito que lo mire. Bueno, sí, decía, lo he mirado, nos vamos a quedar vamos a ir hasta la página 185 y luego haremos, pues cuando toque volver a ver el libro, pues veremos la parte 2 y la parte 3. Capítulo 15, la angustia de Jacob cumplida en las naciones modernas. Es un capítulo que van a tener que leer varias veces si lo quieren comprender o escuchar. Un poco farragoso, quizás sobre todo esta primera parte, pero cosas muy interesantes pues para entender estos ciclos y ver cómo la mano soberana de Dios controla todas las cosas. Bueno, la angustia de Jacob cumplida en las naciones modernas. Una vez establecido que el tiempo de angustia de Jacob se refiere a 2 tiempos de 21 años en la vida de Jacob, ¿saben? Primero con Labán y después la desaparición de su hijo José, y 2 ciclos de 210 años en el cumplimiento de la nación, en cuanto a la nación. Vamos ahora a la realización en el largo plazo profético de este tiempo que nos lleva hasta la historia moderna. Este ciclo a largo plazo se extiende 12 por 210 años por un total de 2520 años. Ese es el ciclo largo. De acuerdo con el calendario asirio epónimo, Tiglat-Pileser III, el rey que es el rey Pul de Segundo de Reyes 15-19, deportó a las tres tribus del este del río Jordán a Siria en el año 745 a.C. Antes de, como les pillaban las que más cerca, son las primeras que se las llevaron, ¿no? El cautiverio y la deportación comenzaron 24 años antes de la caída de Samaria.
la capital de Israel. Sin embargo, su tiempo de 2520 años de problemas o de angustias comenzaron en el año 745 a.C. Sabemos esto por la simple observación. Esta superposición de 24 años no es inusual en el trato con la profecía bíblica. Es otro ejemplo de cómo Dios acorta el tiempo al iniciar el segundo periodo antes que la primera prueba esté totalmente concluida. Y así el ciclo final de 210 años de Israel se superpuso. Y así al ciclo final de 210 años de Israel se superpuso su ciclo de largo plazo por 24 años, como lo muestra el siguiente gráfico. Bueno, aquí tienen ustedes el gráfico. Bien, vemos el siguiente epígrafe que se titula Gran Bretaña y América, una parábola histórica. El cuadro anterior muestra que la revuelta de América, vamos a ver el paralelismo con la revuelta de América nada menos, ¿no? En los tiempos actuales, o bueno, no actuales, pero modernos. Una parábola histórica. En el cuadro anterior muestra que la revuelta de América contra la monarquía británica en el año 776 después de Cristo se produjo al final de 12 periodos de 210 años, que datan de principios del cautiverio de Israel. Este ciclo de largo plazo vincula los cautiverios de la Casa de Israel con los sucesos de 1776 de una manera sorprendente y demuestra que nuestra historia moderna, se refiere el doctor Stephen Jones a la historia moderna de Estados Unidos y Canadá, tiene una correlación directa con la de la antigua Casa de Israel. En otras palabras, estamos de alguna manera cumpliendo las profecías bíblicas que se ocupan de las llamadas tribus perdidas de las casas de la Casa de Israel. Con las tribus perdidas de la Casa de Israel pasaron de la zona del sur ahí de Rusia, del Cáucaso y demás, pasaron, pues se llama la raza caucásica, pasan a Europa y pasan a Rusia también. Bueno, Rusia es Europa, pero quiere decir, a través de Rusia pasan luego también a la parte de Canadá y de ahí van bajando y pasan a Estados Unidos también. Y con el descubrimiento de América, aunque antes yo creo que habían pasado ya por allá también algunos. Hay un libro de un mexicano, unos vídeos por ahí que me pasaron que pues muestran cómo ocurrió eso, en el extremo más oriental de Rusia, por ahí pasaron hasta Canadá, incluso después fueron bajando hasta Latinoamérica y demás. Bueno, entonces esas tribus, luego, pues sobre todo Efraín y Manasés se asentaron en Estados Unidos y Canadá, por decir de alguna manera. La forma de cumplimiento se revela en el cuadro de la página siguiente, que muestra cómo el periodo decimotercero de 210 años, es decir, del 776 al 1986 después de Cristo, es una repetición virtual de los 210 años que ocurrieron entre el 931 y el 721 antes de Cristo. Es ese periodo lo que ocurrió en esos años antes de Cristo, de alguna manera tiene el paralelo con esta revolución desde 1776, el año de la fundación de los nuevos Estados Unidos, y también coincidencialmente de los Illuminati. ¿Qué les parece? Usted puede recordar que en el año 931 a.C. murió Salomón y la Casa de Israel se rebeló contra la monarquía davídica por el tema de los altos impuestos, sin representación, primero de Reyes 12. Lo mismo ocurrió en 1776 cuando las colonias americanas se rebelaron contra la monarquía británica. Ahí tienen lo del Tea Party, de lo de la rebelión del té, como debido a los impuestos que les quería imponer el rey de Inglaterra, pues tiraron los fardos de té al agua y todo eso, y comenzó la revelación de la independencia, ¿no?, de la monarquía británica. Tenga en cuenta también que ambos ciclos terminan en jubileos. Samaria cayó al 14º jubileo desde el cruce del Jordán de Israel. Del mismo modo, 1986 es el jubileo
120 desde Adán. De este modo, ambos ciclos inferiores tienen comienzos y finales similares. Y como explicaré en breve, ambos ciclos requieren un extra de años para reparar la brecha entre las naciones. Bueno, para que lo puedan mirar, ahí tienen los dos ciclos para comparar lo que ocurrió en el antiguo Israel y lo que ocurre, digamos, a las tribus perdidas en Estados Unidos y demás, ese ciclo de 1776 a 1986. El gráfico anterior ilustra la parábola histórica que está teniendo lugar y parece que se culminó en 1996. Mientras que las interpretaciones pueden variar, el ciclo de tiempo es inamovible. En el capítulo 14 vimos cómo la historia de Ezequías estableció el modelo profético para los 10 años siguientes a la caída de Samaria en el 721, del 721 al 711 a.C. Pasaron 10 años hasta el nacimiento de Manasés, que era el nacimiento de Manasés, que era un tipo del hijo varón, cuyo nombre significó la reparación de la brecha entre Judá y José. Significó o significaba la reparación de la brecha entre Judá y José. Sin embargo, no completamos la historia en el capítulo 14, sino que guardamos el resto de la historia que daba para ahora. Y entonces estamos continuando esa historia del capítulo 14. Hay dos eventos en la historia de Ezequías que son importantes de entender. El primero es cuando Dios destruyó el ejército asirio, destruyó el ejército asirio que había estado amenazando sitiar Jerusalén. Esa historia está registrada en Segundo de Reyes 19. Estableció el hecho de que Dios iba a declarar el jubileo 10 años tarde. En Segundo de Reyes 20, Dios nos muestra cómo esto se podía hacer legalmente. Ezequías sanado. En Segundo de Reyes, es el siguiente epígrafe, Ezequías sanado. En Segundo de Reyes 21 nos encontramos con que en aquellos días el rey Ezequías se enfermó gravemente. Dios envió a Isaías para decirle que iba a morir. Pero Ezequías oró, y por eso Dios le dijo a Isaías que se diera la vuelta y volviera para decirle que se le darían otros 15 años de vida. Y aconteció que anteriormente Isaías había salido del patio central, que la palabra del Señor vino a él diciendo: vuelve nuevamente y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice el Señor, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. El tercer día subirás a la casa del Señor. Y añadiré a tus días 15 años. Resaltamos lo de 15 años. Y a ti y a esta ciudad libraré de la mano del rey de Asiria, y defenderé esta ciudad por amor de mí y por amor de mi siervo David. Isaías entonces dio a Ezequías una elección de señales por las cuales él podría saber con certeza que se trataba de Dios y que en efecto sería sanado en 3 días. Las opciones eran uno, dejar que el tiempo avanzara 10 grados en el reloj de Acaz, o 2, dejar que el tiempo volviera atrás 10 grados en el reloj de Acaz. El rey Acaz fue el padre de Ezequías. Él era famoso por haber construido un gran reloj de sol para que pudieran saber la hora con mayor precisión. Fue construido en el patio de la casa del rey. Así que aquí está la historia. Isaías transmitió el mensaje de la condenación de Dios a Ezequías y luego salió a la izquierda de la casa del rey. Al pasar por el patio, pasando por el reloj de Acaz, Dios le dijo de volver de nuevo, que volviera de nuevo con el rey y que dijera al rey Ezequías que tenía otros 15 años más de vida. La señal a dar a Ezequías implicaba el reloj de sol, en caso de que la sombra avanzase o retrocediese. O sea, le daban a elegir qué quieres, que el tiempo avance o que el tiempo retroceda. Ezequías dijo que era muy fácil que el tiempo se moviera hacia adelante, es su curso normal, ¿verdad? Ya que el tiempo normalmente se mueve hacia adelante de todos modos. Cogió la otra opción, escogió
la otra opción simplemente porque era más difícil y si el tiempo pudiera ser revertido, entonces él sabría que era realmente palabra de Dios, que viviría otros 15 años. Dice el versículo 11, entonces el profeta Isaías clamó al Señor y él trajo la sombra 10 grados atrás, hizo que la sombra retrocediera en el reloj de sol, por los cuales había ya descendido el reloj de acá. Es notable que este milagro sea llamado una señal, debido a que las señales tienen significados que van más allá de los milagros ordinarios. Sabemos que esto tiene significado profético para nuestros días de hoy. Cuando conectamos esta señal a la señal del jubileo en Segundo de Reyes 19, el significado se vuelve claro, pero primero echemos un vistazo al propio reloj de sol y veamos el lugar que ocupa en las Escrituras. Bueno, vamos al siguiente epígrafe que se titula Los cánticos de las gradas o cánticos graduales o cánticos de ascenso. También era cuando los peregrinos venían a Jerusalén y iban subiendo, entonces iban cantando un tipo de canciones, ¿no? De cánticos. La palabra hebrea para gradas es mahalab, con H intercalada, mahalab y W al final, que significa elevación, iniciar un viaje a un lugar o condición superior, un paso. También es la misma palabra traducida como marcar en el versículo anterior. Literalmente la sombra debía ir hacia atrás 10 pasos ¿eh? En los pasos de acá, en los grados del reloj de acá. Si bien es incierta la apariencia de este reloj de sol, sí sabemos que marcaba la hora del día. Este milagro de cambiar la hora que Dios hizo fue conmemorado en una serie de 15 salmos conocidos como los cantos de gradas o graduales o de ascenso, que decíamos antes. Son los salmos 120 al 134. De acuerdo con The International Standard Bible Encyclopedia, bajo el título Cánticos de gradas se lee en parte lo siguiente. De acuerdo con el Miss Midot 25 Suká 51b, había en el templo un vuelo de escaleras semicircular con 15 peldaños que conducían del patio de los hombres de Israel hasta el patio de las mujeres. Sobre estas escaleras los levitas tocaban los instrumentos musicales en la tarde del primer día de tabernáculos. La opinión más probable es que los himnos fueran cantados por grupos de peregrinos en su camino hacia los 3 grandes festivales judíos del año. El viaje a Jerusalén era llamado el ascenso, tanto si el adorador viniera desde el norte como del sur, este u oeste. Siempre se llama Jerusalén ascendiendo, ¿no? Un ascenso espiritual. Vamos, en ese caso era también físico. Vemos, pues, por lo anterior que los cánticos de gradas asociados con el reloj de Akkad y el gran milagro que ocurrió en los días de Ezequías, más tarde llegaron a ser utilizados en relación con los días de fiesta de Israel, en particular con la fiesta de los tabernáculos. Había música en el inicio de la fiesta de los tabernáculos, en la tarde del primer día. Por otra parte, en el mismo libro, en el epígrafe Reloj de Akkad, leemos: al frente de estos mismos peldaños en la puerta de entrada, los leprosos que habían sido limpiados de su enfermedad se presentaban a los sacerdotes. Vemos que hay una correlación entre esa escalera y el lugar donde estaban los músicos y también donde se presentaban los leprosos que habían sido sanados a los sacerdotes. Dado que la lepra es un tipo bíblico de la condición mortal humana o de la mortalidad heredada de Adán, Romanos 5:12, la purificación del leproso tipificaba nuestra purificación final y la limpieza de la mortalidad y del pecado, que debe ocurrir más tarde en el cumplimiento de la fiesta de tabernáculos. Siguiente epígrafe: jubileo de ahorro o regresivo del tiempo. Un jubileo de ahorro del tiempo o de regresar el tiempo. El milagro del cambio de la hora que Dios hizo por Ezequías se repite en nuestros días
en una escala mayor. Si bien estos 10 grados en el reloj de sol representaban una mera regresión del tiempo de 20 minutos para Ezequías, esto tiene un significado profético mucho mayor cuando se aplica a nuestra situación actual. En profecía para nosotros 10 grados son 10 años. En Segundo de Reyes 19 vemos que la promesa del jubileo estaba por llegar en el tercer año, 19-29. La promesa del jubileo llegó 8 años después de la caída de Samaria. Dios dijo que no se sembrara ni cosechara, que no se sembrara ni cosechara ese año en el siguiente, que no se sembrara ni cosechara ese año ni el siguiente, pero al tercer año saldría el remanente. Ese tercer año fue el 10º año después de la caída de Samaria. También fue 10 años después del 14 jubileo. En Segundo de Reyes 20, Isaías dijo a Ezequías que sería sanado en el tercer día. Este tiempo corre directamente paralelo al tercer año en el capítulo anterior. El tercer año en el capítulo anterior. Isaías dijo a Ezequías que subiera a la casa del Señor, Segundo de Reyes 25, en ese tercer día. Proféticamente hablando, esto es sinónimo de la profecía del remanente saliendo en el tercer año. Ambas hablan de cosas que deben ocurrir en el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos en un año de jubileo. La gente tenía que ir a Jerusalén todos los años en las 3 principales fiestas de Israel, como nos dice Éxodo 23:17. El coro levítico cantaba, el coro de los levitas cantaba los cánticos graduales o de gradas en la ceremonia inaugural de la fiesta de los tabernáculos. Una de esas canciones o cánticos es el Salmo 122, que comienza con Me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, se lo saben, ¿verdad? Esto había tenido un gran significado personal para Ezequías acerca de su día de curación, porque se le dijo que debía subir a la casa del Señor al tercer día, Segundo de Reyes 25. La promesa de Ezequías también tiene un gran significado para nosotros hoy, mientras esperamos nuestra propia promesa de curación e inmortalidad. Nosotros no estamos buscando la mera curación de alguna enfermedad mortal, buscamos la reversión del proceso de muerte que ha obrado dentro de toda la humanidad desde los tiempos del pecado de Adán. Buscamos la inmortalidad, ¿verdad? Esa es la lepra espiritual que todos llevamos dentro, la mortalidad. Recordemos que los leprosos sanados o limpiados estaban al principio de las 15 gradas del templo cuando se presentaban ante Dios. Asimismo, es el lugar en que vamos a estar en pie cuando se nos presente al Padre intachables, incorruptibles e inmortales, totalmente purificados de la lepra que ha afligido a la humanidad durante sus 6.000 años de trabajo, esclavitud y muerte. La historia de Ezequías nos dice que esta presentación de los leprosos para la limpieza está programada para ocurrir el tercer día después de recibir la promesa. La promesa de jubileo fue dada a Ezequías. La promesa del jubileo fue dada a Ezequías 8 años antes después del 14º jubileo. En nuestros días, es decir, en 1994, es 8 años después del jubileo 120. Según este camino de verdad, el final del tercer año, el tercer día, habría llegado al final de 1996. De hecho, toda esta visión de la historia de Ezequías y del tiempo que aquí he planteado, era algo que Dios me mostró el 2 de octubre de 1994, mostró al doctor Stephen Jones, cuando yo estaba en Winnipeg, Manitoba, donde había sido invitado a hablar en una conferencia. En el estudio de los ciclos de corto plazo a principios de agosto de ese año, el 2 de octubre había venido a ser un día muy importante para observar. No me decepciono, es cuando tiene esta revelación. La revelación llegó alrededor de la 1 de la mañana y ese mismo día fui movido o llevado a anunciar a los hombres que la brecha entre Judá y José iba a ser reparada.
fui movido a leer Ezequiel 37, 15 al 28, como una oración y como una proclamación profética. Es el pasaje que trata con las dos varas de Judá y de José, que iban a convertirse en una sola vara en mi mano, dice Ezequiel 37, 19. Así como el hijo de Ezequías, llamado Manasés, que quiere decir el remanente prometido, nació a finales del tercer año, 10 años después de la caída de Samaria. Así también se puso el fundamento del templo en el otoño de 1996. Está hablando del templo espiritual. En el segundo lugar, así como Ezequías fue sanado, en segundo lugar, así como Ezequías fue sanado el tercer día para poder subir a la casa del Señor, así también el tercer día fue el otoño de 1996, cuando se pusieron los cimientos de la nueva casa o templo. El tiempo espiritual de Piedras Vivas, está refiriéndose el doctor Stephen Jones. La gran parábola moderna del tiempo de angustia para Jacob se repite en la historia del mundo en la actualidad. El ciclo final de 210 años de angustia para Jacob comenzó en 1776 después de Cristo con una revuelta contra la monarquía británica por la casa de Israel, es decir, la casa de José, Efraín y Manasés, cara a Estados Unidos. El ciclo terminó en 1986 siendo el jubileo 120. Sin embargo, tanto la Iglesia como las naciones no estaban preparadas y arrepentidas en el día de su visitación. Al igual que la casa de Israel, su cautiverio se prolongó más allá del jubileo. En ese momento, Dios comenzó a trabajar en los corazones de su remanente vencedor para llevar estas cosas a su final. En 1994 recibimos la promesa y el entendimiento de la profecía de Ezequías. Parece ser que en la declaración del jubileo de 1996 vimos el nacimiento de Manasés, es decir, fue un paralelo con el nacimiento de Manasés en el Antiguo Testamento. Ese día de 1986 fue el nacimiento, digamos, del Manasés espiritual en la actualidad. Es el remanente templo que va a echar raíz abajo y dará fruto arriba, como dice segundo de Reyes 19:30. Es decir, ahí es cuando, digamos, aparece una especie de transferencia de, de poder o espiritual a los vencedores, ¿verdad? Cuando este tiempo en construcción esté terminado, verá la plenitud del Espíritu derramada sobre un pueblo, que luego será, es decir, estas piedras espirituales ahí se empiezan a ensamblar y, como dice aquí, cuando este templo, construcción esté terminado, verá la plenitud del Espíritu derramada sobre un pueblo, sobre un remanente, los vencedores, que luego será enviado por todo el mundo a predicar la palabra con denuedo y pondrá todas las cosas bajo sus pies. La suya es la obra que unirá a las naciones bajo una cabeza, Jesucristo. En la vanguardia de esto estará la reunificación de Judá y José. Oseas 1:10. Podemos, por supuesto, especular sobre la forma precisa de cumplimiento de estas cosas, pero es mejor que este libro no se desvíe demasiado lejos del camino. O sea, no entra ahora a explicarnos eso, pero lo que vemos es que parece que ahí comienza también la reunificación de las varas de Judá y de José. Lo que sí sabemos es que el final de 1996 marcó el final de 220 años desde 1776. Sabemos que también fue 10 años más allá del jubileo más trascendente de la historia, el jubileo 120. Conocemos que la revelación de Ezequías nos fue dada en 1994, 8 años después del jubileo 120 desde Adán, ejecutándose directamente en paralelo a la revelación que Isaías dio a Ezequías, 8 años después del 14 jubileo del cruce del Jordán. La pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo pudo Dios hacer un jubileo con 10 años de retraso, 10 años tarde? En el estudio de los tiempos señalados no hay tal cosa como tarde. Dios nunca llega tarde en su calendario, aunque Él sea a menudo tardío en el nuestro.
Dios es el rey de las edades, el Dios del tiempo. Es capaz de manipular el tiempo para que se adapte a sus propósitos y sin embargo puede hacerlo sin violar una de sus leyes, una sola de sus leyes. En los días de Ezequías podría parecer imposible que Dios detuviera el mundo y lo hiciera girar al revés, aunque sea por unos minutos, porque la Tierra está girando a más de 500 millas por hora. Detenerla sería golpear a todos en la tierra como un chorro que golpea el lado de una montaña. Pero Dios lo hizo sin ningún efecto notable. Es decir, hizo eso sin que hubiese una catástrofe. Esta señal fue muy importante ya que estableció el cómo de la hora marcada por Dios. La única forma en que el jubileo podría cumplirse legalmente 10 años tarde era si Dios volvía el tiempo atrás 10 años, coincidiendo con el tiempo legalmente señalado. La señal que se le dio a Ezequías nos dice que en la medida en que se refiere al tiempo legal, Manasés nació el 14, el 14º jubileo, en 721 a.C., a pesar de que por los calendarios de los hombres fuera con 10 años de retraso, 711 a.C. Todo esto nos dice que en el otoño de 1996 Dios revirtió legalmente el reloj 10 años para el jubileo 120, de manera que los cimientos del templo pudieran fijarse en el momento legalmente señalado de 1986. ¿Sabe que 120 habla del templo, de 120 trompetas, 120 sacerdotes estaban tocando ahí cuando se inauguró el templo de Salomón y demás? Bueno, en lo que llamamos jubileo saving time, jubileo de ahorro regresivo del tiempo. Bien, una vez que vemos esto, podemos reconocer las insinuaciones que Dios nos ha dado a lo largo de Segundo de Reyes 19 y 20. Segundo de Reyes 19 y 20. El versículo 19:7, en el versículo 19:7, Dios dice que los asirios volvieron a regresar a su propia tierra. En el versículo 19:33 se nos da el indicio más fuerte. Por el camino que vino, por el mismo así volverá. En el capítulo 20, Isaías dio a Ezequías la mala noticia de que iba a morir, pero al salir de la casa, en la mitad del patio, Dios le dijo, da vuelta otra vez. Vuelve con Isaías. Esta palabra vino a Isaías a su paso por el reloj de Acá. Mi conjetura, dice el doctor Jones, es que la palabra vino cuando él miró la hora. Todas estas cosas son pistas que nos dicen que Dios planeó dar marcha atrás. Y así, Isaías dio a Ezequías la opción de retrasar el reloj hacia adelante. No, de retrasar el reloj hacia adelante no puede ser. La opción de mover, vamos a ver, de mover el reloj hacia adelante o hacia atrás, pero la conclusión inevitable era que iba a optar por echar el reloj hacia atrás. Dios en su presencia lo sabía, ¿verdad? Tenía que hacerse de esta manera con el fin de que representara retrasar el reloj 10 años para el 14 jubileo, porque sólo entonces podrían estas promesas de jubileo cumplirse a la hora señalada. Sólo de esta manera podría nacer Manasés y el remanente aparecer en el tiempo señalado del jubileo. El cumplimiento de este acto profético se encuentra tanto en Pentecostés como en el jubileo. Pentecostés, usted recordará, se mide en un ciclo de tiempo de 50 días desde la ofrenda de la gavilla mecida, como dice Levítico 23:15, mientras que el jubileo se mide en un ciclo de 50 años. Pentecostés es en efecto un tipo y sombra de un jubileo. Si los discípulos tuvieron que esperar 10 días tras la ascensión de Cristo hasta el día de Pentecostés, entonces tal vez podríamos tardarnos 10 años, 1996 hasta el 2006, para la plenitud, cuando ese templo,
es el remanente esté completo, ¿verdad? La única diferencia real que no sea el periodo de tiempo es que el periodo de espera de los discípulos terminó con Pentecostés, mientras que nuestro periodo de tardanza se extenderá 10 años ya pasado el jubileo. La razón es simple. A Ezequías se le dio la opción de mover el reloj hacia adelante o hacia atrás 10 grados. Optó por lo segundo porque era muy fácil ir hacia adelante en el tiempo. Después de todo, normalmente el reloj va hacia adelante de todos modos. En efecto, la elección de Ezequías fue para establecer ya sea el patrón de Pentecostés o el patrón del jubileo. Escogió el mayor de los dos, el jubileo. Por lo tanto, los discípulos permanecieron 10 días que culminaron el día de Pentecostés, mientras que hoy nos demoramos 10 años pasado el jubileo. Tenemos que ir más allá del jubileo para que Dios dé marcha atrás por el jubileo, por el jubilee saving time, es decir, el jubileo ahorro, el jubileo regresivo de tiempo. Bueno, siguiente epígrafe. ¿Por qué Como les digo, esto es un poco farragoso. Lo importante es que se queden con cómo el Señor manipula eso y que puede celebrar un jubileo legalmente, aunque sea con 10 años de retraso, y cómo Él lo tiene todo preparado, eh, con los tipos previamente establecidos y demás. Hasta a mí se me revuelve un poco la cabeza la sesera porque digo, madre mía, qué difícil de entender, ¿no? ¿Por qué Gran Bretaña y los Estados Unidos? Siguiente epígrafe. La pregunta surge naturalmente ¿por qué Dios eligió a Gran Bretaña y Estados Unidos para cumplir con esta gran parábola del tiempo de angustia para Jacob? ¿Cómo es que la Guerra Revolucionaria Americana comenzó en 1776, que es precisamente 2520 años después de que la Casa de Israel comenzó a ser puesta en cautiverio y deportada a Siria en el 745 a.C.? Esas son las preguntas, ¿no? Repetimos, la pregunta surge naturalmente, o las preguntas, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, la pregunta se refiere a Gran Bretaña y Estados Unidos. Dice, ¿por qué Dios eligió a Gran Bretaña y Estados Unidos para cumplir con esta gran parábola del tiempo de angustia para Jacob? ¿Cómo es que la Guerra Revolucionaria Americana comenzó en 1776, que es precisamente 2520 años después de que la Casa de Israel comenzó a ser puesta en cautiverio y deportada a Siria en 745 a.C.? Pues nos dice el doctor Jones, hay una razón histórica sólida para esto. Cuando la casa de Israel fue deportada por los asirios, de hecho comenzaron a multiplicarse enormemente en su cautiverio, exactamente como los profetas dijeron que lo harían. Por ejemplo, después de profetizar el cautiverio y la expulsión de Israel, Oseas 1:10 dice, sin embargo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y acontecerá que en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, vosotros sois los hijos del Dios viviente, del Dios viviente. Un estudio de los dos primeros capítulos de Oseas nos muestra que Israel iba a ser echada fuera e iba a divorciarse de Dios. Estarían dispersos, eso es lo que quiere decir la palabra Jezreel o Jezreel, iban a estar sin piedad, los Ruhama, y que ya no iban a ser el pueblo de Dios, lo Ammi. Pero al mismo tiempo Dios prometió que serían reunidos bajo una cabeza, Jesucristo, y saldrían del cautiverio. De hecho, Dios les dijo que les desposaré conmigo en justicia. Oseas 2:19. La profecía culmina con un juego de palabras en hebreo. El nombre Jezreel significa Dios dispersa, pero también significa Dios siembra. O sea, los dispersó para sembrarlos en el mundo a las tribus de Israel. Hay que esparcir la semilla para sembrarla en el campo. Por lo tanto, en primer lugar, el nombre profetiza que Israel iba a ser esparcida, pero en última instancia se nota el propósito de Dios de sembrar a Israel en la tierra con el fin de multiplicarlos como la arena del mar. A pesar de todo, Dios permanece fiel a su promesa a Abraham. Oseas
2:23 concluye diciendo lo que vamos a leer ahora. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruhama, la que no había alcanzado misericordia, y le diré a Loami, vamos a ver, perdonen que esto lo tengo que modificar, déjenme que comience de nuevo, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de los Ruhama, es decir, la que no había alcanzado misericordia, y yo le diré a Loami, es decir, a los que no eran mi pueblo, tú eres pueblo mío, y él dirá, tú eres mi Dios. Además que Israel tenía promesa de que iban a ser rescatados, mientras que Judá no tenía este tipo de promesas, al contrario. En otras palabras, a pesar de que Dios efectivamente ha desechado a su pueblo Israel, dispersándolos en las naciones por la mano de los asirios, el propósito final de Dios era sembrarlos en la tierra. Repetimos, a pesar de que Dios efectivamente ha desechado a su pueblo Israel, dispersándolos o desechó, vamos a poner mejor desechó, desechó a los hijos, a su pueblo de Israel, dispersándolos en las naciones por mano de los asirios, el propósito final de Dios era sembrarlos en la tierra para que se multiplicaran y cumplieran la promesa hecha a Abraham. Fueron llevados al cautiverio y del cautiverio fueron esparcidos por toda Rusia, Europa y después pasaron pues a Estados Unidos, fundamentalmente, Canadá, Sudáfrica y también Australia y todo. Por otra parte, Oseas profetizó sembrarlos en la tierra para que se multiplicaran y cumplieran la promesa hecha a Abraham. Por otra parte, Oseas profetizó que en el mismo lugar de su cautiverio, se entiende, donde se dice que no son el pueblo de Dios, es decir, no son Israel, serían los cristianos conocidos como los hijos del Dios viviente. Es decir, esas tribus perdidas de Israel asumen el cristianismo, reciben a Cristo como rey y por tanto son los llamados hijos del Dios viviente. Ahí tenemos esa conversión de las tribus perdidas, el cumplimiento de esas promesas de que Dios iba a volver a desposar con ella. El problema es que la mayoría de los escritores cristianos tratan de hacer que los judíos cumplan estas profecías cuando los judíos de hecho están cumpliendo un conjunto totalmente diferente de profecías. Es por esto que los maestros modernos se equivocaron tanto en 1948, pensando que los judíos iban a convertirse en 7 años y el tiempo de angustia para Jacob empezaba en ese momento. 40 años más tarde, otro autor con audacia proclamó 88 razones por las que Jesús llegaría en 1988. Una de sus pruebas, entre comillas, más destacadas fue que se trataba de 40 años después de 1948 y dijo que era la generación que no pasaría hasta que hubieran visto todas estas cosas ocurrir. Mateo 24:34. Sus premisas se basaron en supuestos históricos incorrectos sobre los judíos y los israelitas. Si hubieran sabido que los judíos debían cumplir las profecías de Edom y las del remanente de Judá, en lugar de las que tratan de la casa perdida de Israel, no se habrían cometido este tipo de errores graves. Los judíos fueron sin duda desechados en el 70-73 después de Cristo, así como Israel fue desechada entre el 745 y el 721 antes de Cristo. Déjenme repetir, los judíos fueron sin duda desechados en el 70 al 73 después de Cristo, así como Israel fue desechada entre el 745 y el 721 antes de Cristo, pero la diferencia es que los profetas profetizan cosas buenas de manera uniforme para la perdida Israel, incluso durante el tiempo de su cautiverio, mientras se pronunciaron severas sentencias sobre Jerusalén y el resto de Judá. Repetimos esto, la diferencia es que los profetas profetizan cosas buenas de manera uniforme para la perdida casa de Israel, incluso durante el tiempo de su cautiverio, mientras se pronunciaron severas sentencias sobre Jerusalén y el resto de Judá. El
remanente de Judá. Compárese, por ejemplo, la profecía de Jeremías 18 del 1 al 10 acerca del alfarero. Dios dice que la casa de Israel se quebró en la mano del alfarero, así que Dios iba a aplastar la arcilla húmeda y moldearla en un vaso apto para su uso. Se cayó, la cogió, la aplastó, y entonces empieza a moldearla de nuevo. Y comenzando en el versículo 11, Dios empieza a profetizar, después a partir del versículo 10, ya no se refiere a Israel, se refiere a Judá. Dios empieza a profetizar acerca de Jerusalén y de Judá. Primero viene una acusación por sus pecados y luego en el capítulo 19 vemos el final de esa profecía. Jeremías debía tomar una vieja vasija de barro en oposición a la arcilla húmeda, que era flexible todavía y se podía trabajar con ella, e ir al basurero de la ciudad, que era el valle del hijo de Hinnom, es decir, la Gehenna, y romper la vasija de barro allí, diciendo delante de los ancianos que había llevado con él, en Jeremías 19, 11 al 12, lo siguiente. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos. Así también quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra o quebranta una vasija de alfarero, que no se puede hacer de nuevo. No se puede hacer o rehacer de nuevo, como prefiera. Y ellos serán enterrados en Tofet, por no haber lugar para enterrar. Es una catástrofe tremenda. Así haré a este lugar, dice Yahvé, y a sus habitantes, e incluso haré esta ciudad como Tofet. Y eso está por ocurrir, probablemente mucho más cerca de lo que pensamos. Tal vez un año de el que viene, no sé, pero está por ocurrir. En contraste sorprendente y quizá el desencadenante, pues está siendo esta guerra de Israel contra Hamas, Hezbollah, bueno, Siria, Irán y todo esto, ¿no? Que quieren ir contra todos. El contraste es sorprendente. Una vieja vasija de barro, una vez rota, no se puede rehacer como otro recipiente, como otra vasija. Solo la arcilla flexible húmeda se puede utilizar para rehacerse en un recipiente diferente, nuevo. La casa de Israel es como la arcilla maleable. El resto de Judá, el remanente de Judá, o sea, los que quedaban de Judá, Edom, que está mezclado con Edom, se estrellaría en la Gehenna y nunca más se reconstruiría en un vaso de honra. No se reconstruiría como un vaso de honra. Dios dijo que abandonaría Jerusalén como abandonó Silo, como lo hizo con Silo, Jeremías 7:14, y a Silo el Señor, la gloria nunca regresó allí, nunca volvió allí. La gloria ha abandonado Jerusalén y nunca va a regresar a esa vieja ciudad, a ese viejo templo, o al nuevo que se quiera reconstruir, si es que se llega a reconstruir. Silo fue el lugar donde el arca del pacto reposó hasta el tiempo de Elí, cuando fue capturada por los filisteos. El arca nunca volvió a Silo. Finalmente David se la llevó a Jerusalén, pero en los días de Jeremías, porque el pueblo de Jerusalén había convertido el templo en una cueva de ladrones. Pero en los días de Jeremías, porque el pueblo de Jerusalén había convertido el templo en una cueva de ladrones, Dios abandonó también ese lugar. Jerusalén. Ezequiel vio la salida de la gloria en Ezequiel 10 del 4 al 19 y nunca volvió al templo. Incluso cuando Zorobabel reconstruyó el templo en el año 515 a.C., la gloria no regresó a él, aunque lo dedicó a Dios. La obra era buena y fue dirigida por Dios, pero el sitio en sí estaba maldito. Dios, una vez que abandona eso, no regresa. Esto es consistente con las profecías del Nuevo Testamento con respecto al árbol maldito, a la higuera maldita, ¿verdad? En Mateo 21, 21. La parábola de la viña, Mateo 21, del 43 al 44, y la parábola de los ciudadanos que lo odiaban y no le permitirían reinar sobre ellos, Lucas 19, 27. El asunto es que alguien debe estar cerca de cumplir estas profecías distintas para Israel y para la higuera maldita, la casa perdida de Israel, y perdón, que lo estoy leyendo mal. El asunto es que alguien debe estar cerca de cumplir estas profecías distintas para Israel y para la higuera maldita. ¿Quién va a cumplir esas profecías de Israel? ¿Mm? Y de Judá.
perdón, para Israel y para la higuera maldita. La casa perdida de Israel debe existir para ser rehecha como otro recipiente. El remanente de Judá debe existir para ser aplastado en la gehenna, para ser quebrantado en la gehenna. El problema viene cuando la gente piensa que la vasija que fue estrellada va a ser reconstruida como una vasija apta para el uso de Dios, y cuando esas mismas personas además piensan que la casa original de Israel se perdió para siempre. Tales suposiciones erróneas producen enormes meteduras de pata como la que vimos en 1948 y 1988. Bien, pues aquí nos vamos a quedar en el día de hoy. El próximo día, como les dije, que retomemos este libro, continuaremos con esta parte que va a ser un poquito más digerible, entre comillas, la oveja perdida, y creo que es muy interesante encontrar, vamos a ver cómo en realidad para los historiadores Israel nunca estuvo perdida. Se han perdido su identidad y su nombre como Israel y tal, pero ellos siempre se les puede ubicar a lo largo de la historia donde han ido moviéndose. Y entonces, por lo tanto, la oveja al final es encontrada, ¿verdad? Y nada, pues el próximo vídeo, como les dije, va a ser del libro Sionismo Cristiano, hasta qué punto se puede engañar, del doctor Stephen Jones también, y vamos a ver ese capítulo tercero y el capítulo cuarto, los dos juntos. Bueno, eso es todo. Como les dije, gracias por acompañarme hasta aquí, bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo y emplazarlos para el próximo vídeo. Hasta entonces, pásenlo bien y bueno, pasen también bien su fin de semana y renuévense en el Señor. Que Dios los bendiga a todos.